Hoy les voy a resumir un anime histórico militar llamado Kingdom. La serie es una descripción ficticia del periodo de los reinos combatientes de la antigua China. Todo empieza con dos niños huérfanos llamados Hyo y Jin, los cuales se entrenaban a diario para algún día convertirse en grandes generales del estado de Qin. Una noche llaman a Hyo a la casa principal, debido a que un funcionario del palacio quería adoptarlo. El niño se sorprende al ver al hombre, debido a que lo conoció en la tarde cuando él y su amigo practicaban con su espada. Hyo le pide un día para pensar si aceptar la propuesta, ya que tendrá que dejar solo a Shin. Al regresar a su habitación, la encuentra vacía, dándose cuenta que su amigo lo había escuchado. Este va a buscarlo y al reunirse con Shin informa que va a aceptar la oferta de Shobonkun y que le esperará en el Palacio Real para cumplir sus sueños juntos. Así Hyo se marcha al castillo, abandonando a Shin como un esclavo doméstico. Tiempo después, la gente del pueblo comienza a cotillar que Sekio, hermano menor del rey, inició un conflicto interno por el trono del estado de Qin. Shin se preocupa por la seguridad de su amigo Hyo, sin embargo no podía hacer nada. Al anochecer, el protagonista es sorprendido mientras dormía por unos ruidos fuera de su puerta. Al salir, observa a Hyo, el cual se hallaba muy herido, ya que se quedó en medio de la pelea que había suscitado en el palacio. Hyo le hace prometer a Shin que se marchará a un pueblo llamado Kokuji, un lugar que habitan solo bandidos, a dejar un mensaje a una persona que lo estaba esperando. Hyo le entrega un mapa del sitio, se despide y cae muerto. El niño queda en shock por lo sucedido, sin embargo reacciona por las palabras del hijo de su amo. Este recoge la espada que sostenía a su amigo y se marcha al lugar que mostraba el mapa. En otro escenario se muestra a Sekio, quien solicita a Ketsushi, ministro de izquierda, que le lleve la cabeza de su hermano mayor. Este siempre ha despreciado a Zen porque su madre no pertenecía a la familia real y solo por haber nacido antes que él fue desplazado del trono del estado de Qin. Mientras tanto, aparece un asesino encapuchado frente a la familia a la cual servían los niños. Él los obliga a contar sobre lo que había pasado con Hyo. Durante su viaje, Shin se encuentra con tres personajes con los cuales empieza a pelear, derrotándolos fácilmente. Este cruza toda la villa de Kokuji hasta llegar a una pequeña choza que al ingresar observa un chico muy parecido a su amigo Hyo. Al tratar de averiguar su identidad, aquel hombre encapuchado los comienza a atacar. Ellos salen del sitio con la intención de defenderse, pero aquel personaje había ido a matar al rey Ginseng por orden del hermano menor de este. Shin concluye que ese chico con el rostro de Hyo era el rey del estado de Qin, y que por culpa de él y de Shobonkun su amigo murió debido a que lo utilizaron como señuelo en el conflicto suscitado en el Palacio Real. Al encontrarse enojado, Shin discute con el rey Zen. No obstante, el asesino incita al protagonista a vengar a Hyo. Shin desenvaina su espada y ataca a ese sujeto, iniciando el combate. El joven sirviente logra detener los golpes, sin embargo, el asesino lo deja inconsciente gracias a una patada dada. Zen se preparaba para luchar, pero Shin vuelve a levantarse, enfrentándose nuevamente a su adversario. Por la anterior pelea, el protagonista sabía cómo actuaría el asesino, por lo que este contraataca hasta el punto de someterlo. Al verse derrotado, aquel hombre pide que no lo maten, pero el rey Zen interviene y le corta la garganta sin piedad. Shin empieza a discutir nuevamente con Zen, pero ellos no contaban que habían enviado una gran cantidad de soldados para atrapar al rey. Al verse rodeados, los muchachos se preparaban para luchar, pero en ese instante aparece un pequeño niño vestido de lechuza, el cual les plantea un trato con la intención de ayudarles a escapar a cambio de dinero. Ellos aceptan y los siguen por unas cuevas en el interior de las montañas. Aquel niño se presenta, siendo Karyoten un huérfano que solía vivir en el lugar. Durante su escape, el rey se le cuenta al protagonista sobre su plan y el de Shobonkun, ya que con la ausencia del primer ministro Lubuwei, el ministro de izquierda junto a Sekio planearon destituirlo. Como Hyo tenía un gran parecido al rey, idearon una estrategia para que éste lo sustituya cuando se traslade a un lugar seguro, pero en el camino lo emboscaron, hiriéndolo de gravedad. Al escucharlo, Shin se molesta y trata de golpear al rey Zen, pero este lo detiene y revela que Hyo sabía desde el inicio todo el plan, estando de acuerdo que lo utilicen. Además, Hyo le había informado de la existencia del protagonista y su fortaleza de no rendirse ante las adversidades. Shin entra en llanto al enterarse sobre lo sucedido. En ese momento, el rey Zen le pide que lo siga para que luchen juntos en recuperar el puesto del trono. El protagonista acepta, ya que quería convertirse en general.
siendo este el primer paso para cumplir su sueño y el de Kyo. Al salir de las cavernas, los tres personajes huyen por las montañas, dirigiéndose a otro escondite donde se encontrarían con Shogun-kun. Mientras ellos corrían sin parar, Shin se desploma por el cansancio. Para no dejarlo atrás, el rey Zen lo carga en su espalda. Mientras tanto, los soldados los seguían persiguiendo, pero al ver que no los encontraban, el ministro de Izquierda había contratado a otro asesino llamado Muta para que elimine al rey Zen. En la mañana siguiente, Shin se despierta sorprendiéndose por ver a su lado al rey Zen y a Ten. Sin embargo, ellos continúan con su camino. Como el joven rey conocía el lugar del encuentro, todos fueron tras él. Al pasar por un pasadizo, por fin arriban al sitio buscado. Todos ingresan a una hermosa casa donde se hallaba una gran cantidad de comida. Mientras esperaban a que sus aliados aparezcan, Zen explica que ese lugar es donde solían reunirse el rey del estado de Qin con la gente de las montañas. No obstante, dejaron de encontrarse cuando uno de sus antecesores traicionó el pacto que formaron hace mucho tiempo, haciéndoles retroceder nuevamente a las montañas. Al terminar de cenar, ellos pasan la noche en ese punto. En la mañana siguiente, Ten va a recoger unas naranjas, pero en ese instante aparece el asesino Muta, el cual lo apunta con una cerbatana de veneno. Al lanzar el dardo, es detenido por Shin, quien desenvaina su espada para pelear. Aunque la contienda se tornaba difícil, el protagonista logra recuperarse y derrota a su enemigo. Al creer que aquel hombre estaba muerto, los toma desprevenidos cuando envía un dardo envenenado hacia el rey Zen. Pero gracias a la entrada rápida de Shogun-kun, detienen el artefacto y clava su espada en la espalda del asesino. Al ver a sus aliados, el joven rey se alegra. Sin embargo, Shin trata de enfrentarse a Shogun-kun. Este es interrumpido por Zen, el cual tranquiliza la situación. Al reunirse el rey con Shogun-kun y el capitán Heki le informan que el primer ministro Lubugei y el general Oki los iba a ayudar a recuperar el trono, debido a que uno de ellos quería que se enfrenten los dos hermanos y en medio de la conmoción, este tomaría las redes del estado de Qin. Aunque sus principales aliados no los auxiliarían, el joven rey se encontraba dispuesto a regresar a la capital sin un gran ejército. Shin interviene mencionando a la gente de las montañas y el pacto de hace 400 años. El rey Zen decide adentrarse al bosque para buscarlos. Al día siguiente, ellos empiezan a subir las montañas. Mientras caminaban, unos hombres enmascarados los rodean. El joven rey intenta hablar con esos personajes, pidiéndole que lo lleven donde el rey de las montañas. No obstante, el jefe de ese grupo le explica que solamente el rey de Qin puede ir, por lo que los demás deben regresar a su campamento. Al no querer abandonar a su rey, Shin se abalanza sobre esos individuos, derribando con su espada a uno de ellos. El rey Zen lo detiene y les ordena a todos sus súbditos volver a su refugio. Así este va solo a ver al rey de las montañas. De vuelta en el campamento, Shin se sentía intranquilo por la situación, por lo que él decide seguirlo junto a Ten. Antes de marcharse, Shogun-kun se arrodilla ante el protagonista con la intención de que traiga de vuelta sano y salvo al rey Zen. Shin, Ten y el capitán Heki escalan las cumbres hasta llegar al reino de las montañas. Ellos se sorprenden por la gran ciudad construida, pero no les dura mucho su asombro debido a que unos hombres los capturan y los meten en la prisión. Mientras tanto, el joven rey se encontraba frente a Yotan, el rey de las montañas, el cual se rehúsa a realizar una nueva alianza debido al rencor por el antiguo acuerdo. El plan del rey Zen empeora cuando ingresa Heki, Shin y Ten encadenados. Ellos iban a ser decapitados, pero interviene Zen, quien revela su objetivo final, que sería la unificación de China. El rey de las montañas se sorprende y recuerda su difícil ascenso a su trono y la necesidad de dejar un legado a las futuras generaciones. Al salir del trance, Yotan aún no se hallaba totalmente convencido. Este ordena a un guardia cortar la cabeza de Ten, pero Shin logra liberarse y noquear a ese hombre. El protagonista se expresa compartiendo la idea del rey de Qin debido a que traería paz entre los vastos territorios de la antigua China. Al escucharlo, Yotan es persuadido retirándose su máscara. Los visitantes se quedan en shock ya que el rey de las montañas era una mujer, la cual acepta prestarle su ayuda para que el rey Zen recupere el trono del estado de Qin. Las tribus de las montañas junto al joven rey y sus súbditos bajan al campamento. Al reunirse, todos los aliados planifican el ataque. En la mañana siguiente, todos se marchan a caballo a la capital del reino de Qin. Al arribar a la entrada de la ciudad, el rey Zen y sus soldados llevan puestas máscaras, haciéndose pasar como gente de las montañas para poder ingresar al palacio real.
Kyotan se comunica con los guardias de la entrada, pidiéndoles que los dejen entrar porque fueron a apoyar a Sekio en el conflicto entre hermanos. Al informar sobre lo sucedido, el ministro de Izquierda acepta su ayuda, dejando ingresar a todos esos soldados dentro de las murallas. Mientras pasaban las calles, el ministro Shishi pensaba que es extraño que la gente de las montañas estén de su lado, pero antes de regresar al palacio, nota algo raro entre las ropas de sus supuestos aliados. Al tratar de pasar una puerta, un sirviente del castillo les informa a los intrusos que solamente pueden ingresar 50 personas para hablar con el segundo ministro. Zen y sus aliados aceptan el pedido y continúan caminando. Al llegar a las paredes del Palacio Real, los esperaban algunos soldados, los cuales ordenan bajar sus armas. Sin embargo, estos no se detuvieron y el joven rey ataca primero. Al ver que la pelea no iba a ningún lado, Shin decide trepar las murallas con la intención de abrir la puerta principal hacia el palacio. Los aliados de Zen ingresan al patio principal e intentan capturar al ministro de Izquierda. Sin embargo, sus esfuerzos son frustrados por 3.000 soldados enviados por el ministro Shishi, debido a que éste se había dado cuenta de la presencia del rey Zen. Antes de comenzar la batalla, Heki, Shin, Bayo, Ten y otros cuantos hombres se marchan por un pasadizo en busca de Sekio. Finalmente, el joven rey y sus súbditos pelean ferozmente, aunque no eran muchos, la gente de las montañas logra contenerlos. Por otra parte, el otro grupo se hallaba cruzando el corredor, pero ellos no contaban que los estuviera esperando el capitán Zhou-Si junto a unos guardias. Shin enfrenta a aquel hombre, pero su fuerza no era lo suficiente para derrotarlo. Este estaba por perder el encuentro, pero interviene Heki, el cual es herido de gravedad. En otro escenario, el general Oki observa cómo se suscitaba la pelea en el patio principal del palacio. Él ordena al comandante To y a su ejército que no intervengan en la contienda de los hermanos. De regreso con Shin, él enfrenta nuevamente a Zhou-Si. Aunque seguía siendo lastimado, la experiencia que adquirió mientras luchaba con él logró finalmente rendir sus frutos. Con un golpe preciso, derriba a su enemigo matándolo al instante. La gente de las montañas termina rápidamente con los soldados, y al ver que Heki seguía con vida, lo cargan para llegar al interior del palacio. Ellos arriban a la corte donde se hallaban los ministros y Sekio, el cual ordena a su sirviente Lankai, un sujeto parecido a un monstruo, matar a los intrusos. Shin se enfrenta ferozmente a ese hombre. Aunque sus golpes no le hacían daño, él sigue luchando con todas sus fuerzas. Al quedarse el protagonista inconsciente, interviene Bayu, quien toma las riendas de la contienda. Con sus habilidades sobrehumanas, lastima a Lankai. Sin embargo, aquel ser logra derribar al hombre de las montañas. Parecía que todo estaba perdido, pero en ese momento Shin nuevamente se levanta y ataca al monstruo. Con su espada, finalmente, este atraviesa el cuerpo de su contrincante, poniéndole fin a su vida. Al ver derrotado a Lankai, los ministros intentan huir del lugar, pero la puerta se encontraba cerrada por órdenes del general Oki. El ministro Ketsushi entra en pánico y al querer escapar, Ten le lanza un dardo y Bayu la aniquila. En medio de la conmoción, uno de sus hombres apuñala a Ten, que al tratar de curarlo, Heki se da cuenta que es una niña. Al quedarse solo, Sekio escapa al patio principal del palacio. Este observa cómo su medio hermano lucha heroicamente contra sus soldados. En ese momento interviene el general Oki y su ejército, quien era un hombre a servicio del rey Sao, abuelo de Zen. Este mata a un capitán que estaba a favor de la rebelión, colocándose frente al joven rey con la intención de preguntar su objetivo. Zen revela que desea ser el único rey del Reino Medio, por lo que le pide que se una a su causa dejando atrás el recuerdo de su abuelo. En ese momento, el general Oki se acuerda cómo el rey Sao tenía el mismo sueño. Aunque por su edad no logró cumplirlo, él siempre esperó a alguien con quien compartir esa meta. Al salir del trance, él acepta seguirlo, esperando que el joven rey se haga fuerte para caminar a su lado. El general Oki se marcha y los dos hermanos empiezan a pelear uno a uno. Zen golpea a Sekio, este no lo mata, sin embargo ordena su encierro y la de sus aliados. Finalmente, el joven rey recupera el trono del estado de Qin, y al llegar la noche se encuentra con Shin para ponerse de acuerdo en seguir con su plan de unificar China. En la mañana siguiente, la gente de las montañas se marcha con la gratitud de aquel rey del estado de Qin. Por sus acciones heroicas, el rey Zen recompensa al protagonista otorgándole una pequeña propiedad donde va a vivir junto a Ten hasta su siguiente batalla. Los días seguían y Shin continuaba practicando con su espada.
Al verlo un poco extraño, Ten invita a su amigo a ir al palacio a cobrar su recompensa. Aunque este creía que no los dejaría pasar al palacio, Ten se presenta con los guardias y por orden del rey Zen ingresan a la corte. Ellos se sientan en silencio y observan la llegada del primer ministro Lubuwei y sus 4 pilares. El ambiente en la corte se torna tensa, sin embargo, este brinda al joven rey una disculpa poco sincera por el hecho de no ayudarlo en la revuelta, poniéndose a su disposición. Al terminar la reunión, Shin va a hablar con Zen, el cual informa que pronto habrá una batalla, por lo que tiene la oportunidad de obtener logros que lo llevarán a convertirse en general. El protagonista y la niña regresan a su hogar y este se inscribe como soldado para ir a la guerra contra el estado de Wei. Días después, Shin se marcha a la contienda y para no estar sola, Ten va a hacerle compañía al rey Zen. Al llegar al campamento, el protagonista se encuentra con Biji y Vite, unos conocidos del pueblo. Uno de los soldados les ordena formar equipos de 5 personas, y al quedarse relegado de todos los presentes, Shin se une a Kyokai, una persona misteriosa, Taku, un hombre no tan joven pero con experiencia, y los 2 hermanos Vite y Bije. Al formarse en grupos, aparece el general de 1000 hombres llamado Heki, que al verlo, Shin rompe la formación imprudentemente para saludarlo. Ellos se reúnen y Heki comenta al protagonista que el objetivo de esa pelea es capturar el castillo de Wang, debido a que es un punto clave para continuar con la conquista. Los camaradas se despiden, deseándose que no mueran. Todos los soldados continúan su camino, pero ellos cambian de rumbo debido a que les informan que la batalla se llevará en las planicies de Shengan. Aquellos hombres se unen a las tropas del general Biao, el cual está a cargo de todos los guerreros. Este planeaba tomar las colinas de Shengan con la intención de romper la defensa de los soldados de Wei. En la mañana siguiente, la información es revelada a la escuadra de Shin, por lo que ellos tendrán que ir al frente de la batalla. Sus compañeros tenían mucho miedo, sin embargo el protagonista desenvaina su espada y se lanza hacia su enemigo. Los otros lo siguen y con su fortaleza logran hacer retroceder a sus contrincantes. Estos empiezan a escuchar unas pisadas que al despejarse el polvo son emboscados por los carruajes de Wei, matando a más de la mitad de las tropas de Qin. Al ver la matanza, el equipo de Shin apila los cuerpos caídos con intención de formar un escudo. Siguiendo su ejemplo, los otros sobrevivientes prosiguen. Vuelven los carruajes que al no poder pisarlos empiezan a tirarles lanzas. Shin y sus compañeros sujetan la arma haciendo que un carruaje pierda el equilibrio y caiga. Los demás soldados intentan hacer lo mismo, pero el protagonista nota que un caballo se encontraba suelto. Este corre hacia él para montarlo y persigue al carruaje principal. Con un salto aniquila sin piedad a aquel guerrero al mando. Ellos obtienen la victoria de ese encuentro, sin embargo su felicidad no dura mucho debido a que el general Biao los vuelve a enviar al frente, porque el plan de ahora era derrotar la ofensiva de los soldados de Wei. Shin y sus camaradas se encontraban en aprietos porque habían más enemigos que aliados. En ese instante interviene la infantería a cargo del comandante Pu Huxin, quien abre paso matando a todos los que se interpongan. El protagonista junto a su equipo lo siguen, pero por accidente Bije tropieza y al estar a punto de ser asesinado, Kyokai lo salva. El ejército de Qin traspasa la formación del ejército de Wei hasta la base de la colina. Al reunirse con Fu Huxin, llaman a Shin al frente para subir la cima. Sin embargo, ellos no contaban que los arqueros de Wei los atacaran e hirieran a su líder. Para que no lo vuelvan a lastimar, Shin se interpone y al hacerlo caer del caballo salta, matando a su enemigo. Finalmente, los soldados de Qin llegan al frente del vicegeneral Gong Yuan de Wei. Este va a enfrentarse a Fu Huxin. Entre los dos cruzan armas, dando como resultado la derrota inmediata del adversario, prosiguiendo con la muerte del comandante de 1000 hombres Fu Huxin. Por su retribución en la contienda, Shin se lleva la cabeza del vicegeneral oponente. En ese momento aparece el general Loki, el cual atraviesa la formación de Wei para dirigirse a la colina que fue tomada por completo por el ejército de Qin. Heki le pide al general Loki que dirija la batalla, sin embargo este se niega debido a que solo es un observador. Mientras tanto, el general Biao va a hacerle frente a su enemigo. Este traspasa las tropas del general Wu Qin de Wei. Heki y Shin se unen a la contienda por el bien de la victoria. La matanza entre los dos bandos continúa y el ejército adversario intenta rodear al general Biao. Para ayudarlo, Shin cruza hacia el escuadrón principal, donde se hallaba el general Maigu. Ellos se enfrentan y su contrincante muere en la contienda.
De igual manera, el general Sugui es aniquilado por el general Biao. Llegamos al clímax de la batalla, enfrentándose cara a cara el general Biao y el general Gu Qin. Con sus armas, estos se lastiman mutuamente, no obstante, el instinto del general de Qin era superior, por lo que él corta a su adversario por la mitad. Sin un líder, el ejército de Wei se retira y la victoria la obtiene el estado de Qin. Las tropas regresan a casa y mientras Ten revisaba los cadáveres se vuelve a encontrar con Xin. Ellos retornan a su vida normal y el protagonista es ascendido a comandante de escuadrón. Una tarde, Kyokai va a ver a Xin con la intención de reprocharle su descuidada actuación en la contienda, por lo que si no tiene cuidado morirá. El muchacho no lo toma en serio, sin embargo, este se queja porque una mujer fue a un campo de batalla. Antes de que ella se marche, Ten le invita a comer, pero al cuestionarle su retribución en el ejército de Qin, Kyokai menciona que es parte de su meta, la cual consiste en matar a la asesina de su amiga Xiang. Como ellas solían pertenecer a un clan asesino llamado Chiyu, sus técnicas para matar fueron perfeccionándose con el tiempo, pero al cumplir 13 años, Kyokai tenía que participar en el ritual de elección de la nueva Chiyu. No obstante, Xiang la salvó de ese trágico final, ya que esta fue sola al encuentro y terminó siendo presa de Liang, quien se convirtió en la nueva Chiyu. Para encontrar a Liang, Kyokai planeaba marcharse a los territorios del estado de Wei, y antes que ella se vaya, le promete a Jin que se unirá a él en la siguiente contienda. Al día siguiente, la chica había desaparecido. Mientras desayunaba, Ten le informa al protagonista que irá a buscar el lugar al que pertenece, ya que sentía que no progresaba en absoluto en comparación a sus camaradas, aunque la niña le promete que volverá a su lado. Días después, Shin planea ir al pedirle al general Loki que le entrene, debido a que aún le faltaba habilidades. En-san lo lleva al castillo del único general vivo de los 6 grandes de Qin. Al arribar a la entrada, el vicegeneral Tou le cierra la puerta en la cara. No obstante, vuelve a abrir la puerta debido a que detrás de Shin venía el general Loki, el cual lo lleva a su bañera a conversar. El protagonista le manifiesta su pedido, pero el general Loki le menciona que lo entrenará con la condición de salvar a un pueblo infestado de bandidos. Shin y En-san son llevados por el general Loki a ese lugar, donde solamente habitaban ancianos, mujeres y niños. El protagonista se enfrenta a aquellos hombres y con ayuda de la gente del pequeño pueblo vence a su enemigo. Mientras tanto, en el Palacio Real informaban al rey Zeng que 100.000 soldados del estado de Zhao cruzaban las fronteras, por lo que este busca al general adecuado para esa batalla. De vuelta con Shin, él sale de ese sitio, pero al intentar cobrar su recompensa, el general Loki lo lleva de regreso a Xiangyang. Los dos ingresan a la corte, donde los ministros discutían sobre quién llevaría las riendas de la pelea. Como Shogun-kun propuso al general Loki como comandante en jefe, el canciller Chan Ping-yu lo siguió. Antes de que aceptase el pedido, este se reunió a solas con el rey Zeng para darle un mensaje de su abuelo, el rey Zhao. Culminada su plática, el general Loki es designado formalmente para salvar a la ciudad de Maiyang. Antes de emprender su camino, Shin platica con el joven rey, el cual le comunica que el enfrentamiento con el ejército de Zhao será difícil. Como en ese reino también solían tener grandes generales conocidos como las 3 grandes dádivas, Zeng no tenía idea sobre la actuación del rey Daoshin de Zhao. El protagonista se despide de su rey, marchándose junto a En-san. Al reunirse con el escuadrón, Shin ahora está a cargo de 100 hombres, los cuales pelean a su mando. Todas las unidades se encuentran y un gran ejército de Qin va hacia la guerra. Al frente va el general Loki, quien levanta el espíritu de los soldados. Posteriormente en la corte se informa que el general Hoken de Zhao está a cargo del encuentro. Shogun-kun queda en shock debido a que creía que ese hombre había muerto hace 9 años cuando enfrentó al general Loki después de que haya matado a la generala Liao, una de las 6 grandes de Qin. El rey Zeng y los ministros creen que el general Loki aceptó ir a la guerra con la intención de aniquilar de una vez al general Hoken. De vuelta con el protagonista, Kyokai aparece finalmente para unirse a la contienda. Por otro lado, Ten había conocido a Meng-Yi, con el cual van a observar el desarrollo de la batalla. Los dos bandos llegan a las llanuras de Ganyang y el general Meng-Gu de Qin va al ataque con su ejército. Sin embargo, retrocede debido a que la defensa de Zhao los detuvo.
El general Loki se acerca donde Jin para otorgarle la misión de matar al comandante Fei Jin, debido a que es la fuerza derecha del ejército de Zhao. Este acepta y por su fortaleza el general Loki los nombra la unidad Fei Jin. Para cumplir con su tarea, Ensign había formado una estrategia. Ellos cruzan el campo de batalla por debajo de los matorrales sin que nadie los vea. El enemigo ataca sin piedad el flanco derecho del ejército de Kim. No obstante, el flanco izquierdo contraataca, pero no contaban que era una trampa, haciendo que retrocedan los soldados a cargo de Heki. Al ver lo sucedido, la unidad Feijin tenía miedo de entrar a la pelea, pero Jin logra convencerlos para seguir adelante. Todos sus hombres traspasan la formación dirigiéndose hacia su objetivo. Por la conmoción, el comandante Fei Jin no se había dado cuenta de la intromisión de los 100 hombres de Jin. No obstante, los nota y ordena a su ejército retroceder con la intención de rodear a toda la unidad Fei Jin. Ellos se hallaban en desventaja numérica, aun así el protagonista lucha sin cesar. Para que todos no mueran, Ensign planea que Jin vaya a cumplir su misión, por lo que este prosigue con algunos hombres hasta casi llegar donde el comandante Fei Jin. En ese momento, Heki entra en acción, derribando al ejército que defendía al comandante en mando, por lo que Jin y sus camaradas logran atravesar la formación de Zhao. Aquel comandante se percata de las intenciones del general Loki. Este decide retirarse, pero después de dar unos pasos, un oficial de Kim se pone enfrente y Jin con un salto corta el cuerpo del comandante Fei Jin, el cual cae muerto al piso. Tras la pérdida, el ejército de Kim gana la contienda del día, y el nombre del protagonista resuena entre las tropas aliadas. Al día siguiente, el general Mengu ataca nuevamente al enemigo. Su estrategia falla al quedar rodeado todo su ejército por la infantería del general Levi de Zhao. Sin embargo, con su fuerza bruta contraataca, haciendo retroceder a las tropas ofensivas. Los días siguientes, la lucha no cambia y el general Mengu derrota los planes de sus adversarios. Durante su cuarto día, la unidad Feijin se une a la contienda y a su mando se hallaba el capitán Gajo con la idea de tomar el cuartel general de Zhao. Sin embargo, ellos no contaban que el enemigo hubiera creado una fortaleza que les daría tiempo para trasladar la posición de su cuartel general. Mientras tanto, aparece un hombre llamado Li Bunkun, quien se une a Ten Yamengi para contemplar la contienda. Con la supuesta retirada del ejército de Zhao, el general Loki cambia su estrategia, moviendo a sus hombres por las montañas. Al llegar la noche, todo se calma y la unidad Feijin tomaba un respiro. En ese instante, Kyokai y Shin sienten una presencia que al ir a ver se trataba del general Hawking, el cual arrebata la vida de muchos hombres de Kim. Shin se interpone en su camino y pelea contra él. Para ayudar a su camarada, Kyokai une fuerzas, sin embargo, el protagonista es derribado por el general Hawking. Al verse sin una salida, Kyokai decide realizar su danza con la cual le hace frente, pero aquel hombre le envía lejos con un golpe. Todo parecía perdido, debido a que apareció el general Wang Yi de Zhao, quien iba a dar la orden de aniquilar a toda la unidad Feijin, pero llega el capitán Gajo en su auxilio. Los dos bandos pelean sin cesar y Shin y sus camaradas vuelven a atacar al general Hawking. No obstante, su esfuerzo es en vano. Aunque el protagonista lo hirió con su espada, no fue lo suficiente para matarlo. El general Hawking golpea a Shin y al tratar de matarlo se interpone Kyokai, que al igual que a su amigo, la lastima de gravedad. Shin nuevamente iba a ser rematado, pero sus camaradas detienen a Hawking, llevándose al protagonista y a Kyokai del lugar. La unidad Feijin es perseguida por el general Wang Yi y sus tropas, quienes los emboscan en las montañas. Vite carga en su espalda a Shin y junto a su hermano se introducen en el bosque. Al dejar un rastro por su herida, Vige cambia su rumbo para confundir a su enemigo. Vite y Shin se marchan y al despertarse el protagonista se hallaba recostado al lado de su camarada, el cual se alegra por no dejar morir a su joven comandante. Vite le incita a Shin a que duerma y al abrir sus ojos su subordinado estaba muerto por la grave herida hecha antes. Llega la mañana y todos los sobrevivientes de la unidad Feijin se reúnen, pero al ver el cadáver de Vite, estos entran en llanto. Con la moral hecha pedazos, Shin y sus hombres se dirigen al cuartel general de Kim,
pero todo era una trampa de sus adversarios debido a que los estaban esperando. En ese instante aparece el general Loki, el cual mata al jefe de aquellos soldados de Zhao de un instante y ordena a Shin seguir al cuartel general enemigo. Mientras tanto, el general Menghu peleaba ferozmente contra el ejército del general Zhou Xin. En medio del enfrentamiento aparece el general Hawkeye, quien sale en su caballo a toda prisa del campo de batalla. El general Menghu lo sigue, pero todo era una trampa de Zhou Xin, ya que colocó a un impostor para llevárselo a un circuito cerrado y emboscarlo. Para que éste no muera, el general Loki decide entrar en batalla. En otro escenario, el ministro Chou Ping informa al rey Zheng los detalles de la batalla contra Zhao, pero son interrumpidos por la llegada de la reina de las montañas. Ella comunica al joven rey que se encontró durante su paso hacia su enfrentamiento con las tribus del norte los cadáveres de sus adversarios. Yotan había escuchado que el actor de ese masacre fue Li Bunkun, un general de Zhao muy inteligente a cargo de la planificación de las estrategias, y que éste se había movido rápidamente hacia la contienda contra Qin. Aquel hombre hace su movimiento y su ejército va a buscarlo. Kaine amarra a Ten y a Menji para que no interfieran y Li Bunkun va al campo de batalla. El general Menghu y sus tropas se encontraban agotados, pero entra en acción los hombres del general Loki y ordena a su vicegeneral Tou atacar a sus adversarios. Además encomienda la unidad Feijing y tras el cuartel general de Zhao. El general Zhou Xin también envía a sus hombres a pelear. Finalmente, el general Loki va a la carga, abriendo una brecha para destruir la formación del contrincante y acabar con su enemigo antes de que lleguen los refuerzos de Zhao. En medio del caos aparece el general Hawkeye, el cual va a batirse a duelo con el general Loki. Después de años, los enemigos jurados se enfrentaban ferozmente. En un flashback se muestra el recuerdo de la mujer, quien sería la esposa del general Loki, la generala Liao, que inició como sirvienta en la residencia de Oki, tras ser enviada por su madre, una concubina del rey Zhao. Pero con sus habilidades militares se convirtió en uno de los 6 grandes del estado de Qin. Sin embargo, su camino se vio truncado cuando fue a la campaña del castillo de Mayang y combatió con Hawkeye, el cual la mató. De regreso a la realidad, el general Loki seguía peleando increíblemente. Mientras se defendía, Hawkeye recuerda que Li Bunkun fue quien lo reclutó para ir a la guerra. Al sentirse confiado de sus habilidades, él aceptó la propuesta. Los dos guerreros continuaban luchando, dejando anonadados a las tropas con sus habilidades. Antes que el general Loki diera su golpe final a su adversario, llega a las tropas del general Li Bunkun, quien inició esa batalla con la intención de tomar la cabeza del general Loki. Los dos bandos peleaban sin reparo, sin embargo, Oki volvía con todo hacia Hawkeye. Shin y sus tropas se unen con el objetivo de no dejar morir a su comandante jefe. El ejército de Zhao rodea a las tropas del general Loki. Por otro lado, el vicegeneral Tou va detrás del general Zhou Xin, que al alcanzarlo lo mata. Los dos grandes generales prosiguen en su contienda, y Oki estaba por culminar con la vida de Hawkeye. Pero él no contaba que Wei Yan, un arquero enemigo, lo emboscara por la retaguardia, y al no poder Shin detenerlo, lanza una flecha haciéndolo fallar en su ataque. Así, la hoja del arma de Hawkeye le atraviesa el cuerpo del general Loki. Shin alcanza a aquel hombre y lo mata sin piedad. Por un momento, el ejército de Qin se queda en pánico al pensar que todo estaba perdido, pero el general Loki no se rinde intentando acabar con su rival. Hawkeye trata de rematar al general Loki, pero justo a tiempo interfiere el vicegeneral Tou, quien detiene a aquel hombre. En ese pequeño lapso, Shin sube al caballo del general Loki y se lo lleva de la contienda muy herido. El ejército de Qin emprende su retirada, uniéndose las tropas de Heki y el general Menghu hasta su salida. Tras la caída del último de los 6 grandes de Qin, el objetivo de Li Bunkun se completa. Al calmarse todo, el general Loki se reúne con su ejército. Este le entrega al vicegeneral Tou el mando de sus tropas, disculpándose con sus hombres por dejarlas. Antes de morir, le regala a Shin su alabarda para que pueda cumplir sus sueños. Así, este se despide y muere. Más tarde se retira el ejército de Zhao de los territorios de Qin, y la noticia de la pérdida del general Loki traspasa hacia el Palacio Real.
El rey Zen queda devastado y recuerda lo que le dijo el general Oki en su último encuentro: servirlo porque lo considera un rey digno de compartir la meta de unificar China. Meses después, Shin regresa a su choza, donde se encontraba Ten, la cual se alegra de verlo. Ella le menciona lo terrible de la guerra, pero aún así se convertirá en una estratega. El protagonista le alienta sobre su decisión tomada. Luego se ve el recuerdo del encuentro de Shin con el rey Zen, dejándole a su cargo el arma que le dio el general Oki, prometiéndose mutuamente que juntos buscarán la forma de unificar China. Así termina la primera temporada. Nos vemos, bye.